Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo O. Opinión. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio de información, de opinión, de muy profunda reflexión por los temas que se abordan en el mismo, que se transmite a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. En donde usted se encuentra, reciba nuestro saludo y nuestro abrazo fraterno. A través de la radio en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. A través del internet en todo el mundo. A través de envivo.asambleanacional.gov.es. Y también a su disposición la televisión legislativa, con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22. Y en Cuenca, canal 27. El día de hoy nos inscribimos en aquella filosofía que les habíamos compartido en nuestro saludo. Esto es abordar temas que realmente importan e interesan a la comunidad y respecto a los cuales hay que poner una gran atención para formarnos un criterio totalmente completo de lo que significan estos temas. Hoy en la jornada el tema, la conversación va a girar en torno a la consulta prelegislativa que ya se convocó para el proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, hizo ya esa convocatoria y entonces, en base a esa convocatoria, desde el 5 hasta el 24 de este mes, tendrán que registrarse aquellos pueblos, nacionalidades, comunidades que pueden sentir afectados sus derechos con este proyecto de ley. Vamos a conocer bastante sobre esta temática con nuestros invitados de la jornada del día de hoy. En primer término, el ingeniero Mauricio Proaño, él es asambleísta, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario, precisamente esa instancia legislativa en la cual se elaboran los informes relacionados con este tema. Ingeniero, muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a este diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Buenas tardes y gracias por la entrevista. Creo que mientras más informe la ciudadanía, el nivel de conflictividad y el nivel de eficiencia de una ley mejora. Así que estamos para eso, para ayudar a informar. ¿Cuáles son los temas sustantivos que son motivo de esta convocatoria de consulta prelegislativa? Bueno, una de las cuestiones por qué se hace la consulta prelegislativa es porque se cumple con el requisito que indica la OIT en el 169, en el convenio 169, de que cuando se vaya a generar normativa en cualquier país frente a lo que son derechos colectivos, tiene que ser consultado a la gente que tiene de esos derechos, como son indígenas, afroecuatorianos y montubios. Bien. Es por eso que la comisión en sí, desde el primer momento, aprobó por unanimidad que se realice la consulta prelegislativa, un poco por la experiencia que tuvimos ya en la ley de recursos hídricos que se hizo esta consulta. Esperamos y tenemos en este momento 3 temas sustanciales que se van a preguntar. El tema primero de la legalización de los territorios ancestrales, el tema de uso y aprovechamiento de estos territorios y el tema de manejo de conflictos y la participación de las comunidades dentro de estos territorios ancestrales. Son los 3 temas principales. Lo que sí hemos mejorado hoy es, no estamos hablando solo del tema en sí de consulta, como se hizo anteriormente. Nosotros no estuvimos cuando se generó y se desarrolló el tema, los formularios anteriormente. Nosotros ahora estamos consultando en el tema, pero qué artículos uno por uno, para que la gente tenga mayor claridad en esto. Si el artículo 4, por ejemplo, se habla sobre derechos colectivos, les preguntamos si creen que afecta o no. Y si dicen que no afecta, y si dicen que sí afecta, el por qué. Y con eso la Asamblea y la Comisión tendría más elementos y poder sistematizar de mejor forma para poder incluir esos temas dentro de la propuesta de ley. Un poco más didáctico, ¿no? Sí, un poco creo que más fácil de que se lo comprenda. Sí, porque era difícil, creo que anteriormente fue difícil cuando se realizó la Asamblea anterior consultar sobre un tema donde estaban involucrados 20 o 30 artículos.
Es complicado, es más fácil para la gente y estamos hablando de territorios rurales donde la gente necesita tener un vocabulario, una presentación de la propuesta muy didáctica para que puedan aportar, ¿no? Y en este caso hemos hecho ese esfuerzo y creo que al final nos va a dar mejores frutos, ¿no? Vamos a poder tener mayor claridad en los consensos y disensos de la ley para poder incorporarlos. Y estamos entonces aquí también para participar algunos de los elementos que motivaron a la Comisión a seleccionar estos 3 temas sustantivos para esta consulta prelegislativa respecto del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Ya nos ha dicho el ingeniero Proaño, uno de los temas sustantivos es el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Esto busca ¿qué? ¿Qué le motivó a la Comisión? Uno de los temas importantes en el país que no se ha logrado terminar es esto de decirle a la gente, este es tu territorio o esta es tu tierra, porque todavía hay problemas de legalización, titulación de tierra en el país. Ajá. Tanto en los que no son territorios ancestrales, estamos hablando de 2 años que estamos dando de plazo ya a la Comisión y descentralizando a los municipios para que se genere rápido la titulación de las tierras y esperemos que en 2 años en el país todo el mundo tenga su título de tierra y su garantía. Lo mismo estamos hablando en territorios ancestrales, en donde muchas propiedades, o sea, muchos de los territorios que tienen muchas organizaciones campesinas e indígenas, en este caso, tienen problemas de límites, tienen problemas de esa seguridad que se necesita. Nosotros estamos hablando en el capítulo de prontamente, hoy con la tecnología que existe, con GPS, con imágenes satelitales, sabemos en dónde están. Sí, y solucionar los conflictos que dan de territorios en límites y poder decirles a la gente que tiene estos derechos colectivos, aquí está su propiedad, todo legalizado, titulada, para que ustedes no tengan problemas en el futuro, porque si no hay unos conflictos muy fuertes en territorio por no haber determinado bien los límites y hasta dónde van las propiedades que tienen este interés comunitario. ¿Cuál es la tierra rural y cuál es la tierra ancestral? Bueno, en este caso las tierras rurales, hablamos de 2 campos grandes de la tierra en la ley y a nivel mundial también es eso. La una que está en base a mercado de tierra, que es la parte de propiedad privada, donde uno puede vender, comprar, puede enajenarle, un montón de cosas que se puede hacer. Fuera del área urbana, está en el área rural. O la marginal. Sí, eso es rural. ¿Existe la tierra marginal como sí, existe, concepto? pero no es puede ser rural marginal. Ya. No, puede ser urbano marginal. Perfecto. Pero en este caso hablamos de la ley de tierra rural, donde se produce la parte productiva agropecuaria y donde se hacienda, por ejemplo, agroindustria y lo demás, ¿no? Ya. Esa tierra privada que puede ser vendida, que puede ser dividida, lo demás, ese tiene un carácter fuerte, ¿no? El otro diferencia con la tierra ancestral, territorio ancestral, es que esta tierra no puede ser ni vendida, ni dividida, ni puesta en garantía, porque la Constitución ya le dice que es una tierra, es de las comunidades. Entonces tiene 2 formas, en esta se norma cómo se compra, cómo se vende, cómo se usa, cómo se hace todo el proceso individual porque es propiedad privada. ¿Ya? Y en esta es a nivel comunitario porque esas propiedades no pueden ser divididas, ni vendidas, ni enajenadas. Entonces tiene 2 formas de trabajo la ley sobre la tierra, sobre la tenencia de la tierra en este caso. En nuestro mapa, estos territorios ancestrales, ¿en qué porcentaje existen, ingeniero? Bueno, el porcentaje, si hablamos de la población nacional, no sobrepasan el 2 o 3% de la superficie, ¿no? Yeah. No representa. Lo que sí es importante es porque dentro de esos territorios sí existe mucha cultura, existe toda la historia y saberes y lo demás, y que reconoce la Constitución, y siendo nuestra Constitución una Constitución de derechos, hay que ejercer ese derecho frente a la gente, ¿no? Y especialmente porque tenemos convenios internacionales que garantizan esa propiedad a los pueblos ancestrales. Ese es uno de los temas sustantivos. El otro dice reconocimiento del uso y usufructo de los territorios ancestrales. Igual, se enmarca más o menos en la misma explicación. Se enmarca sí, pero supera ya el tema no solo de la legalización, sino que la producción y el aprovechamiento y el uso que se da, que tiene que ver con la administración y tutelaje totalmente con autonomía de los pueblos que están dentro de estos territorios, ¿no? Entonces se garantiza ese tipo para que la gente tenga autonomía en lo que es el uso de la tierra, o sea, dedicar tierras para tal cultivo, dedicar si es a ganadería, es a agricultura y todo lo que es la producción en el uso productivo es
qué hacen con la producción. O sea, tienen también esa potestad de independencia para seguir haciendo lo que hacían, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a la realidad también, modificaciones que se vayan dando, pero tienen toda la autonomía para trabajar en este tema, ¿no? Apelo al conocimiento y a todo este estudio que se ha hecho en la Comisión de Soberanía Alimentaria respecto de este tema, para pedirle al ingeniero Proaño más o menos cuántos artículos estarían contemplados en el primer tema sustantivo, cuántos en el segundo. Sí, ¿Se recuerda? Creo que en total son cerca de 17 artículos. En el primero creo que va una cuestión de 8 artículos, en el otro va 7 y en el de participación y manejo de conflictos son 2 artículos que se están discutiendo. Y precisamente pasamos a ese punto de los temas sustantivos, la participación social y resolución de conflictos. Si podríamos dar explicaciones sobre el porqué de este tema sustantivo. Claro, es sustantivo porque dentro de toda la normativa y la Constitución indican que los asuntos y problemas que pueden darse dentro de las organizaciones, en este caso ancestrales, en territorios ancestrales, tiene que tener un primer nivel de discusión interno, ¿no? Hay que respetar la costumbre y hay que respetar cómo manejan los conflictos dentro de la organización. Solo en caso de que sean problemas ya muy complicados y que están fuera del ámbito de la comunidad, entra al régimen normal nacional de justicia y los demás temas de control que se tienen que dar. Pero dentro de eso, primeramente, respetar la participación interna, cómo se organizan las organizaciones, y luego también el manejo de conflictos, que es interno dentro de un proceso inicial. Si mismo no se puede solucionar esos problemas, tiene toda la norma que puede seguir a nivel nacional con las leyes que figuran todo lo que es la justicia, ¿no? Durante todo este tiempo que la Comisión ha trabajado este proyecto de ley, cuando ya se determinaban cuántos temas sustantivos iban a ser sometidos a esta consulta prelegislativa, ¿se dejó alguno afuera? ¿Hubo de pronto algún debate en donde se decía, no, sumemos otro más, y sumemos otro, y sumemos otro? Esto le pregunto porque algo así ocurrió en la Ley de Recursos Hídricos, que fueron más de 3. Acá, cuando se nos presentó ante los medios de comunicación, que eran 3, decíamos, parece que hay mucho consenso, más bien, y antes que los disensos. Sí, o sea, el tema, y por eso creo que una cuestión que oí y que indicó y nos mandó el oficio CONAIE, dice que son los temas obvios que se están preguntando. Bueno, obvios para quién, ¿no? Yo creo que hay que saber respetar la decisión también de los demás. Puede ser que para uno es obvio que esté garantizando el derecho, para otro puede ser que no, pero por eso es la consulta prelegislativa. Es para tener las opiniones y criterios, comentarios de mucha gente para saber si mejoramos o no el articulado. Ahora, el tema si estuvieron todos los artículos que decimos. Bueno, nosotros por suerte la ley le elaboramos y tenemos un capítulo completo de lo que es territorios ancestrales. O sea, está localizado en un capítulo y con algunos temas que tienen que ver con la generalidad, como son los objetivos de la ley, los principios y los fines, que sí se enlazan con toda la ley. Entonces, muy claramente sabíamos qué es parte de la consulta prelegislativa y qué no es parte de la consulta prelegislativa. Un tema también que nos han indicado, que vino con ahí la semana pasada, indicando que se debata también el tema de tamaño de superficie. ¿Por qué no se consulta si ese es un tema importantísimo? Claro, es un tema importantísimo, pero eso es para tierra privada. No podemos hablar de tamaño en territorios ancestrales, porque el tamaño no tiene mucho que ver en este tema, porque no se puede dividir, no se puede embargar, no se puede hacer ninguno de los temas que se hace con lo privado. Entonces, un tema que es netamente para el mercado de tierras, como es el tamaño de tierra y la afectación del latifundio, no es un tema de derechos colectivos. No es de derechos colectivos, entonces por eso es que no se consulta. Es un derecho particular. Es un particular, sí. Bien, como lo hemos escuchado hasta el momento, el ingeniero Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, nos ha dado a conocer cómo la comisión trabajó y determinó que sean estos 3 temas sustantivos los que sean sometidos a consulta prelegislativa del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Pero queremos conocer más. Por ejemplo, ¿cuántos artículos contiene este proyecto de ley? ¿Cuáles son aquellos sujetos que pueden participar de esta consulta? ¿Cuál es el procedimiento, el calendario que se va a cumplir? Estas y otras inquietudes al volver luego de estos mensajes que les vamos a participar a ustedes a través de la radio y la televisión legislativa. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Al llegar, vimos nuestros nombres en cada curul, y esa sí fue una sorpresa para nosotros. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Me emociona saber que aquí la idea de crear 4 universidades se convirtió en ley para transformar la educación. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la Asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo de ley. El Pleno en Sol Mayor. Inolvidables conciertos en vivo desde el imponente marco del Salón del Pleno de la Asamblea Nacional. Lo mejor del repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional, con grupos de cámara, músicos invitados, directores y solistas nacionales e internacionales. El Pleno en Sol Mayor, un espacio cultural para todos en la Asamblea de Todos. Todos los lunes, a partir de las 15:30 por TVL, el canal de la Asamblea Nacional. Desde la Asamblea Nacional, para recordarles que su programa juvenil, el SOS Estudiantil, estará Los días jueves a las 16:30. o 4:30 de la tarde, Y su reprise los días sábados a las 17 horas. o 5 de la tarde, Y los martes a las 16:30. a las 4:30 otra vez, así que no te lo pierdas, solo en la televisión de la Asamblea Nacional. Fin de espacio publicitario. Ya estamos de vuelta para continuar con diálogo y nuestro primer invitado, el ingeniero Mauricio Proaño, asambleísta de la provincia de Pichincha por Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que lleva adelante la consulta prelegislativa de los temas sustantivos que se desprenden del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Ya hemos conocido precisamente esos temas sustantivos, las razones que tuvo la comisión para determinar estos 3 temas, y ahora vamos a conocer algo más, lo decíamos. Por ejemplo, ¿cuántos artículos contiene este proyecto de ley, ingeniero? Sí, el articulado que tiene todo este proyecto con capítulos y todo, más o menos llevan 132 artículos. Y son apenas 17 los que son sometidos a consulta. Son 17, porque esos son los temas que tenían que consultarse. Otra cosa que también que vimos en la comisión, a veces no es tan importante la grandeza y el tamaño de la ley, ¿no? Si tenemos 1000 artículos, la gente cree que a veces es más importante. Creemos nosotros, en cambio, que la ley tiene que ser tan precisa que no se necesite muchos articulados, pero que cubra las necesidades que se va dando, ¿no? Es por eso también que en la ley de recursos hídricos, al inicio, la primera borrador de ley estuvo por los 200, creo que casi 280 artículos, y se quedó en 120 artículos. Es que después les fueron compendiando, ¿no? Fueron y eso es importante, porque nosotros queremos hacer la ley que la gente común y corriente pueda leerla. Maneje. Porque sí, a veces entiendo. la complicación de tener tanto articulado a la gente no se confunde en esto. Nosotros hacemos unas leyes que tengan una claridad, donde la gente sea corta en su extensión, pero sea muy clara y tope todos los temas que se necesiten. Pero aún así es un alto número de artículos, ¿no? Sí, así es un alto número de artículos, porque si había una decisión de no hacerle la ley solo de tierras y luego hacerle la ley de tierras ancestrales, ahí hubiera sido menor. Pero en este caso creo que es manejable, pasar los 130 artículos, es manejable para que la gente pueda tener un mejor entendimiento de la propuesta. Además, recordemos cuántos insumos fueron los que se tomaron en cuenta para elaborar este proyecto de ley única. Claro, fueron 5 propuestas de ley, y de esas la que entró por iniciativa ciudadana, que fue de la Red Agraria Fenocin, que esa fue el eje para armar la propuesta. Hicimos una matriz comparativa de todas las leyes para ver qué artículos coincidían, qué artículos no coincidían de las 5 leyes, y las que faltaban, artículos o funciones, también la Asamblea como comisión podía incluirlos, ¿no? Por eso es que hicimos varias discusiones con profesionales que tienen que ver mucho con el tema, con organizaciones, con cámaras de agricultura, con organizaciones de montubios, organizaciones afroecuatorianas, de indígenas. Hicimos con casi todo, con el Ejecutivo también, para ir vigilando ya después de la propuesta que se realizó, es en qué estamos de acuerdo y qué faltaría poner en esto. Hicimos también un recorrido por el país,
en Guayaquil, en Santa Elena, Cuenca, Aldatena, Quinquito, salimos de Imbabura, fuimos a Esmeraldas. A más de eso, tener más información de todo esto para decir ya, tenemos creo que una propuesta más clara, definida para poder entrarle al debate, el primer debate como se presentó. Y esto de pertenecer a un territorio totalmente diverso como el nuestro puede en algún momento hasta complicar elaborar una ley única para esta materia tan importante como es la de tierras rurales y territorios ancestrales. Le consultaba fuera de micrófono y ahora lo hago de manera formal al asambleísta Proaño. ¿En dónde están ubicados los mayores territorios ancestrales dentro del territorio nacional? Sí, en superficies y por los espacios que son entregados, así en la Amazonía, todas las comunidades indígenas locales tienen territorios grandes, ¿no? También en la zona de Santa Elena. Santa Elena es una de las zonas que sobrepasan los 140 comunas y comunidades que tiene Santa Elena. Y ahí por eso a veces pasó un error. A ver. Cuando mucha gente de CONAIE y de la oposición dicen hay concentración de tierra. Entonces decíamos, sí, ¿dónde? Decían, en Santa Elena. Bueno, sí, fuimos a verificar, pero el tema es que cuando se hacía el censo, se le preguntaba, había dos posiciones de tierra, privada y pública, no había más, ¿no? Entonces se les tomaba a las comunas como privada y se les consultaba como que si fuera de un propietario. Entonces, claro, decía, es una UPA que tiene 5.000 hectáreas. Entonces, claro, para la visión de la lectura del estudio pensaban que un propietario tenía 5.000 hectáreas. Había concentración. Había concentración y había 146 propietarios con superior a las 200.000 hectáreas que están concentradas en pocas manos. El rato que se hace la revisión y se hace todo el estudio sobre este tema, se ve que no, que son comunas. O sea, ahí están comunas concentradas en Santa Elena. No es una cuestión de concentración privada. Y ahí vienen muchos errores que se cometió en el análisis cuando se decía que teníamos en el Ecuador casi 12.5 millones de hectáreas y de ahí había 2,5 millones de hectáreas que repartir. Y es por eso que el tema se va dando una conflictividad en el manejo de la información. En el Ecuador, 2,5 millones de hectáreas no encontramos hasta ahora dónde podemos encontrar para repartir. Si existen, nosotros lo haríamos. Pero el tema fue que decían, para bajar el índice de Gini, de concentración de tierra, de 8.2, bajaría a 7, deberíamos tener 2,5 millones de hectáreas para entrar. Y no había esa cantidad de hectáreas. Es un cálculo demasiadamente teórico, sin entendimiento de la realidad, y es por eso que nosotros hablamos claramente. Hoy en el Ecuador tenemos todo el informe desde hace una década de cómo está la superficie agrícola en lo que son cultivos anuales, perennes, pastos naturales, pastos artificiales y los que están en descanso. Y suman 7.300.000 hectáreas. Y eso va disminuyendo porque las ciudades van creciendo y van copando espacios rurales, mientras la población va incrementando. Antes, en el 62, en la primera reforma agraria, éramos 4.200.000 habitantes para 4 millones de hectáreas y que seguían creciendo porque casi nos tocaba una hectárea cada uno. Y seguían creciendo porque había aumento de la frontera agrícola, se acababan los bosques, los páramos, y seguía creciendo hasta llegar casi a cerca de 12 millones. Pero actualmente se ve, y después que se hizo todo el mapeo, no hay incremento de 7.3 millones de hectáreas y la población ya no es de 4 millones. 16 millones. 16 millones. Y ahora el rango más o menos mundial para poder alimentar a una población es de 1.43-45 hectáreas por habitante. Actualmente, con los 7,5 millones y los 16 millones de habitantes, tenemos en Ecuador el 0.33 hectáreas por habitante. Entonces, la ley tiene que prever cosas futuras. Así es. Entonces, no se podría permitir como ecuatorianos y ecuatorianas que somos, que en el futuro importemos alimentos cuando nuestra ecología, nuestro suelo es agropecuario. Así es. Entonces, lo que hay que hacer en esto, la ley por eso dice, señores, hasta aquí aumenta la frontera agrícola, de ahí no pasa, hasta ahí se queda. Vamos a mejorar la productividad de la tierra, ¿no? Vamos a hacer un ordenamiento del territorio donde suelos que no son aptos para agricultura puedan seguir avanzando para vivienda, crecer verticalmente las ciudades para no destruir el campo y poder mejorar la parte productiva para que la gente tenga en el campo mayores ingresos. Una hectárea que produce, digamos, en estas zonas, unos 600 quintales de papas, con tecnología debe producir por lo menos unos 1.200.
y hay que mejorar eso. Mejoramos el ingreso de la gente y abastecemos a la cantidad de población que va a seguir incrementándose. Hablamos que en el 2050 vamos a tener cerca de 30 millones de habitantes en el Ecuador. ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces, para más quintales de papa? Sí. Aquí se ha logrado desvirtuar, ingeniero, que aquella tierra ociosa tendrá que ser administrada de otra forma, y si tiene el Estado que intervenir en esa tierra ociosa para generar producción, como es lo que todos están pidiendo, ¿se lo podría hacer? Sí, eso la ley es muy clara. Cumpliendo con la Constitución. La Constitución dice, ¿quién no cumple la función social y ambiental? Bueno, primero la Constitución dice, no se puede confiscar tierras, ¿no? Eso no se puede, pero se puede, un propietario, digamos, que tiene 100 hectáreas, 200 hectáreas, ¿no? Y tiene votado y no tiene producción, digamos, dice, hago ganadería, pero cuando uno ve, tiene quicuyo, tiene olco, que son cultivos naturales, son producción natural, no es porque puso cultivos artificiales para mejorar la producción. Se le hace la evaluación y por eso es que esta ley por primera vez es una ley que viene con 2 anexos técnicos de cómo calcular la función social y cómo calcular la función ambiental. Si cumple el propietario, primero, pagando sus impuestos, paga a su gente que trabaja con lo que dice la ley, tiene por lo menos los promedios de producción de la zona, no contamina suelo, aire, agua y lo demás, no tienen por qué quitarle la tierra. Pero en caso de que está incumpliendo con todo eso, la ley lo que prevé, dice, le damos 1 año de plazo para que mejore su producción. Caso contrario, el Fondo de Tierras le compra las tierras y entrega a las organizaciones campesinas. ¿Qué autoridad determinará eso? Eso la autoridad agraria. En este caso es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. No se crea ninguna autoridad porque ya existe en el país. Esa autoridad que es del Ministerio. Claro. Y viene ahí la parte también importante. Para no caer en como se hizo en las reformas agrarias anteriores, ¿no? Que por quedar bien con toda la gente se retaseaba. Se decía, por ejemplo, 100 hectáreas. Bueno, hay una organización que tiene 500 familias, ya tomen las 100 hectáreas para 15 familias, trabajarán en conjunto. Pero cuando uno conoce un poco el tema agrícola, sabe que la superficie es tan pequeña, ahí le salían, creo que unos 2.500 metros por familia. En eso no alcanza la familia a alimentarse y también tener un excedente para poder vivir. Y si ya tiene más hijos, son 5 hijos, mamá y papá, en ese tamaño no pueden hacer eso. Entonces, nosotros hemos puesto en la ley una innovación que se llama la unidad productiva familiar, que es una unidad de medida en la cual se calcula de acuerdo al ecosistema, al suelo, al clima, a la lluvia, presencia de caminos, la parte de cercanía de mercado. Se dice, bueno, en esta zona, con 5 hectáreas, una familia puede tener 2 salarios mínimos vitales al mes, puede pagar su tierra y puede tener una utilidad para mejorar su tierra. Entonces, las 100 hectáreas que era para 15 familias no es. Por eso se minifundicia la tierra y se acaba. Señores, aquí son 5 hectáreas para 100, son 20 familias las que pueden entrar a producir en esta propiedad. Como para leer y muy bien el contenido de esta ley. Pero ahora estamos concentrados en lo que son los temas sustantivos para la consulta prelegislativa. Hace un rato usted nos decía que la mayor cantidad de territorios ancestrales están en la Amazonía y otro tanto en la costa y también en la sierra. ¿Esto será motivo para que además en distintos idiomas se haga esta consulta prelegislativa? ¿Qué es lo que se ha previsto al respecto? Bueno, son los 2 idiomas que se estaba hablando, ¿no? El español y el quichua hablante, que es el que más... ¿El shuar no lo van a utilizar? Estaba en esa propuesta, pero creo que en este momento estaban los 2 temas. Yo creo que si hay la necesidad, se va a tener que moverse. Y creo que es una buena de las preguntas que estaba, ¿no? Tenemos que jugarnos en ese tema también. ¿Cuáles son los sujetos que pueden participar de esa consulta prelegislativa? Todos los sujetos que son derechos colectivos, que son reconocidos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución ya aclara muy fuertemente organizaciones indígenas, que se reconocen indígenas, y eso ya existe, ese reconocimiento cuando se legalizaron en todas las organizaciones en el Estado, afroecuatorianos, ¿no? Y lo que son montubios. Hay a veces una complicación en la parte real del trabajo Hay organizaciones en donde existe dentro de la organización mestizos, afroecuatorianos, están mezclados. Indígenas. Entonces nosotros hemos dado por aceptar con que sea un porcentaje que esté en la organización que tienen esto, tienen todo el derecho a participar en la consulta prelegislativa, ¿no? Yo trabajaba en la zona norte del país donde teníamos juntas de agua que en la zona alta son indígenas, zona media son mestizas y la zona baja en el valle eran
gente afroecuatoriana. Entonces, ¿qué hago? ¿Consulto o no consulto? Pero hemos decidido que sí, mientras más consultemos, más hagamos participar a la gente, creo que sería más propicio para que sea una buena consulta. ¿Tendrán que llevar los documentos que respalden su reconocimiento por parte del Estado o que hayan sido inscritos y obtuvieron ese reconocimiento, ¿no? Y la documentación es muy fácil, es solo presentar la copia certificada de que son reconocidos jurídicamente y del representante legal, que es el presidente o el delegado que le ponen ellos, ¿no? Solo con esos requisitos ellos pueden inscribirse, se hace una revisión para ver si son de derecho colectivo y se les entrega ya los formularios para que puedan en reuniones, en asambleas, dentro de sus organizaciones, llenar el formulario y presentar a la asamblea. Además, este proceso es de varias etapas. En una primera parte de la consulta son las organizaciones de primer nivel, de primer grado. Luego las de segundo. Y luego vienen las nacionales. Claro, el tema que se propuso dentro del instructivo tiene una función de preguntar en todos los niveles, porque a veces pasa que cuando uno solo pregunta a un tercer nivel nacional, a veces no tiene el enlace fuertemente con lo territorial. Es por eso que inicia con el territorio, con las organizaciones de primer grado, las que están más cerca a la problemática y que ellas se pronuncian sobre este tema. Luego de que se pronuncie ese tema, aquí en la Asamblea, la Comisión tiene todo listo para hacer toda la síntesis, para sacar de todas las organizaciones consensos y disensos y presentar ya a las organizaciones de segundo grado. ¿Las provinciales vendrían a hacer? Sí, las provinciales. Ya. Presentarles qué dijo la gente de territorio frente a eso y ponernos de acuerdo con las provinciales sobre consensos y disensos. Y a la final ya llegar con las organizaciones nacionales, como se hizo en la Ley de Recursos Hídricos aquí en la Asamblea, es revisar de uno en uno consensos, disensos, en cuáles estamos de acuerdo, en cuáles no estamos de acuerdo, y luego ya hacer el informe de la consulta legislativa y luego el informe para el segundo debate. Este proceso tendrá que culminar, me refiero a la inscripción, hasta el 24 de este mes. ¿En dónde nomás pueden inscribirse estas organizaciones, ingeniero? Bueno, en las oficinas que están abiertas para esto y como parte del instructivo es que el CNE, Consejo Nacional Electoral, es las oficinas del CNE a nivel provincial donde se inscribe. En esto tiene el apoyo de las casas legislativas de la Asamblea Nacional y el apoyo también de toda la unidad de participación de la Asamblea para poder ubicar, apoyar, dar información y esperar que la mayoría de organizaciones estén presentes, ¿no? Eso se hace a nivel nacional y con eso esperemos que el 24 tengamos ya el número de organizaciones que van a participar, la selección y luego ya entregar sus documentos para que en 8 días nos devuelvan ya la propuesta que ellos han realizado frente a las consultas que se hacen, ¿no? La organización, o cómo se ha organizado la comisión para estar presente en cada una de estas jornadas que se tenga que cumplir con estas organizaciones de primer grado, por ejemplo. Bueno, dentro de la comisión se trabajó con la unidad de participación de aquí, CNE, y se hizo trabajo de información, cómo es el mecanismo. Y la gente también de la comisión, los asesores, los demás, están en permanente comunicación con las oficinas y las casas legislativas para seguir entregando información. Yo creo que el tema luego viene ya, ese es el tema mecánico que hay que hacer. El tema de análisis, ya cuando esté en la información, los equipos tenemos ya conformados por los asesores también y asambleístas que vamos a estar vigilando y revisando también los consensos y disensos para luego ya tener la información válida dada por la comisión, ¿no? Hay dos criterios que se han presentado a lo largo de toda esta preparación de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Lo uno, que pudiera tener el carácter de vinculante obligatorio. Ya sabemos que no hay esa posibilidad por ley, pero en algún momento cuando se tuvo esta experiencia con la Ley de Recursos Hídricos se dijo que si bien no está en la ley, por lógica, a ver si se recoge y se redacta en el texto lo que de manera mayoritaria se pronuncia en las organizaciones respecto del tema de la consulta. Y lo otro, ya se nota que hay organizaciones que están a favor de este proyecto de ley y otras organizaciones que están en contra. ¿Cómo lograr esa balanza que equilibre una ley que no va a satisfacer a todos? Porque muy difícilmente se satisface a todos, pero que enoje a los menos. Sí, claro. Una de las funciones es que la Asamblea no hace ley para grupos. La Asamblea hace ley para el pueblo ecuatoriano. Y en este caso, los grupos indígenas afroecuatorianos montubios es un grupo importantísimo del Ecuador, representan el 7.6%. Se les consulta sobre los temas que pueden influenciar y afectarse a ellos. Pero no podemos consultar sobre
temas que le corresponde a un grupo, todos los temas nacionales. Pueden hacerlo, pero es diferente escenario ese tema. No es vinculante, es claro, ya la sentencia de la Corte Constitucional dice muy claro eso, pero eso no queda dentro de la Asamblea y la Comisión que nosotros no vamos a incluir, si es un tema importante. Y ya se demostró, se dice en la televisión, actualmente estoy viendo que casi no se hizo caso a ningún planteamiento de la ley de recursos hídricos. Pues es una mentira. Se puede revisar el informe que se presentó, son 17 propuestas que hizo la ciudadanía dentro de la consulta y fueron incluidas en la ley. Hoy, si vienen temas importantísimos en la consulta para la ley de tierras, y si es constitucional, que eso vamos a vigilar, que no esté en contra de la ley, nosotros lo aceptamos. El tema a veces pasa que un grupo importante dice, me interesa este artículo que esté, pero el otro grupo también dice que tiene derechos colectivos, dice, no, a mí no me interesa, ¿qué hago? ¿Cómo puedo poner en la ley dos temas que no tienen coincidencia? Entonces, lo que se hace como comisión es revisar cuál de las dos propuestas es constitucional y aporta a mejoramiento de la ley. En ese caso, ahí se decide como comisión. Pero no es mentira que no se incluyen los temas. Nosotros venimos desde procesos de participación de años, sabemos que mucha de la sabiduría está en lo local, la gente no está ahí 1 año, 2 años sembrando, está 80 años, 70 años, está toda su vida y conocen temas y por eso hemos cambiado. Últimamente, el primer debate nomás, vino la Asociación de Ganaderos, Pequeños Ganaderos de la Amazonía y nos decían, es muy poco lo que ponen para la Amazonía, 70 hectáreas para abajo no se puede hacer ninguna afectación, porque en la Amazonía por los suelos rojos son pobres, debería ser 100 hectáreas. Revisamos el mapa de suelos y tienen la razón. Entonces nosotros ya para el segundo debate vamos a poner el límite de 100 hectáreas en la Amazonía. Entonces, eso es ajustar la propuesta de ley y eso es aceptar las opiniones también. Hubo otro tema, una compañera en Guayaquil nos dice, pero en las personas que podemos adquirir tierra, no están las hijas de los trabajadores de las haciendas que a veces son madres solteras y no tienen esa opción. Y claro, deberían tener todo el derecho si trabajaron, vivieron, nacieron en esa propiedad. Entonces, en ese momento nosotros también vamos a hacer la modificación donde pueden también las mujeres solteras o que no solteras, pero que han sido parte de esa propiedad donde se va a afectar, tienen que tener el derecho a tener su pedazo de tierra también ahí. Lo que usted nos acaba de confirmar y en otros casos revelar, ingeniero, esto nos hace notar que se trata de una ley trascendental. Razón por la cual mi consulta, ¿era necesaria esta ley? Y si era tan necesaria, ¿por qué no vino antes? Bueno, era necesaria porque teníamos una ley que se hizo en el 94, donde teníamos dentro de esto una política de modelo neoliberal, donde se decía que el primer principio era que los pequeños y medianos productores eran inviables, porque había que apuntar a la agricultura de exportación. Hoy se sabe que el 72, 74% de los alimentos que consumimos los ecuatorianos viene de la agricultura campesina y que tiene un papel importantísimo en el país y es por eso que nosotros, todo lo que es agricultura campesina en la ley, lo que hacemos es estímulos y fomento y apoyo para que se siga abundando esto. Había un tema que en esta ley se le declaraba a la tierra como una mercancía cualquiera que podía ser transada. Se dio en ese momento hasta división y venta de comunas y comunidades indígenas. Eso destruyó la estructura agraria en beneficio de pocos. Entonces, esta ley tenía que ser cambiada porque vivimos un momento actual diferente, donde sabemos con ciencia cierta quién es el que produce, a quién tenemos que apoyar. No es que con esta ley no vamos a apoyar a los productores grandes, también tienen su función, pero es diferente el apoyo. Nosotros nos consideramos el apoyo a la agricultura campesina. Una ley que decía claramente que se aplicaría la función social y nunca se aplicó en el país. Hoy tenemos ya parámetros claros de hacer eso. Y el tema más importante, la coyuntura actual. No es cuestión de hacer reformas agrarias por hacer reformas agrarias, ¿no? Sabemos que las reformas agrarias que se hicieron en el Ecuador y América Latina fue apoyada por USAID. Estados Unidos fue el que propuso. Entonces, por eso cuando se afectó solo tierra de iglesia y del Estado. Pero había poca gente. Hoy tenemos una cuestión diferente. Mucha gente en Ecuador es el país con mayor alta densidad de población en América Latina. 62 habitantes por kilómetro cuadrado. Es altísimo. Entonces, en esa coyuntura no podemos hablar de división totalmente de la tierra. Tenemos que hablar por el uso.
porque ya tenemos menos recursos. Entonces había que cambiar la ley para dar seguridad jurídica ya de una vez a las personas, empujar la productividad, mejorar el ingreso de las familias y contribuir, porque sabemos que sin la ley de tierras ha disminuido la pobreza en el Ecuador. Hoy pensamos de que sí, no era el tema solo tierra, es reducción de pobreza, pero podemos ahora con esta ley apuntar fuertemente a hacer apoyo a lo que es reducción de pobreza en el Ecuador. Es por eso que se necesita de que se aprobemos esta ley para mejorar las condiciones de vida de la gente del campo. ¿En qué medida esta ley, hasta donde ha llegado y lo que puede alcanzar luego la consulta prelegislativa, comienza a pagar la deuda que hay en cuanto a la revolución en el área de la tierra? Sí, yo creo la revolución agraria. Sí, cumpliendo con lo que dice la Constitución, el derecho al agua, a la alimentación a la gente. Cuando hablamos del tema agua, estamos hablando de redistribución del agua, darle el derecho humano que se vea al agua, y con eso creo que estamos empujando fuertemente. Ahora, lo que es tierra también es hablar de la gente, de que impulsar la agricultura, una agricultura sana, apoyar a las zonas rurales, dar estímulos a los programas. En la ley también indica, damos un plazo de 2 años, 1 año, para que el órgano rector, en este caso el MAGAC, presente programas y planes muy fuertes de apoyo al pequeño y mediano productor. Y también el tema que viene conjuntamente con la ley de recursos hídricos, el tema de infraestructura fuerte y aplicar el plan de riego a nivel nacional. Agua y tierra, cuando solo pongo tierra y pongo algo de agua ya sube la producción y mejora las condiciones. Si pone las dos cosas. Pone las dos cosas, podemos impulsar fuertemente. Y a estos, agua y tierra, sumado el tema de mejoramiento en la capacitación, en la asistencia técnica, en la innovación tecnológica, en las redes de comercialización, en lo que es los créditos, el financiamiento y el seguro agrícola, yo creo que le damos una seguridad al agricultor para que iniciemos el proceso de ir al cambio de matriz productiva en el campo que se necesita y que la riqueza vaya quedando en las zonas rurales y la gente logre el buen vivir que necesitamos todos. Estamos convencidos que en esta charla que hemos mantenido con nuestro primer invitado, el asambleísta Mauricio Proaño, se han entendido varios aspectos fundamentales para la comprensión de este proyecto de ley, en camino a ser una nueva ley, pero claro, cumpliendo el procedimiento que, por ejemplo, determina una consulta prelegislativa. Hemos conocido y bastante. Se trata de otro de los temas en desarrollo y que obviamente nos motiva a seguirle de cerca y a tener un cabal conocimiento de cómo avanza en ese camino de la consulta prelegislativa y de la aprobación misma de la ley. Gracias al ingeniero Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País. Importantes mensajes y luego volveremos para cumplir la segunda parte de diálogo en el día de hoy. De espacio publicitario. Somos más de 14 millones de personas nacidas en Ecuador. Y todas distintas. Por eso existen claves para entendernos. La democracia. No es fácil definir la democracia, pues no se trata de un invento surgido de la cabeza de alguien de forma abrupta y que cambió de la nada el curso de la humanidad. La democracia es más bien un modelo de organización política que ha acompañado a distintos grupos humanos a lo largo de la historia. Por ejemplo, hace 2500 años, los griegos, que se organizaban según marcadas jerarquías sociales, encontraron que la verdad era el resultado del debate, la discusión y sobre todo el uso de la razón. Es a partir de ahí que se empieza a usar la palabra democracia. Demos significa pueblo y kratos poder, poder del pueblo. Más de 2000 años después, ya había mucha más gente ocupando territorios, así que fueron necesarias otras formas de organización. Es así que en 1787, la Revolución Americana produjo lo que se conoce como la primera Constitución moderna, que encuentra en la representatividad la organización más democrática posible. Un representante era el vocero de las necesidades de un grupo mayor de personas. La gran conquista de la democracia es la de situar la discusión política en la igualdad de las personas, reconociendo que la transparencia y la fiscalización solo se consigue con la participación de todos. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir.
Escúchalo todos los viernes a las 8:15 de la mañana por la radio de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, contigo, de ley. Fin de espacio publicitario. Nos aprestamos a compartir con ustedes la segunda parte de Diálogo, pero antes de presentarles a nuestro siguiente invitado, les recordamos que este espacio se difunde a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio con cobertura en todo el territorio, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria, la televisión legislativa señal abierta en Quito, Guayaquil y Cuenca, el internet en nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. La televisión legislativa, me olvidaba el número de los canales, en Quito canal 42, en Guayaquil canal 22 y en Cuenca el canal 27. Nuestro siguiente invitado, el señor Floresmilo Simbaña. Él es dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Señor Simbaña, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por aceptar este diálogo democrático a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Buenas tardes y gracias también por la invitación. Muy interesados en conocer las razones que analizó y que definieron que la CONAIE participe en la consulta prelegislativa en torno al proyecto de ley de territorios rurales, de tierras rurales y territorios ancestrales. Bien, nuevamente gracias y un saludo a los televidentes. La CONAIE realizó una reunión de consejo ampliado que comprende a todos los presidentes de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades. En esa reunión se tomó básicamente 2 elementos para decidir la participación. La primera, que es un derecho, el derecho a la consulta, digamos, es un derecho que el movimiento indígena, la CONAIE en concreto, ha venido peleando desde hace mucho tiempo atrás. Y fue reconocido por el Estado en el convenio 169 de la OIT, que fue reconocido en el 98, o reconocido por el Estado en el 98, en el año 1998, y desde entonces nosotros hemos venido propugnando por el cumplimiento de esta ley. Y recordemos que uno de los conflictos emblemáticos, que es el pueblo Sarayaku, es justamente apelando este derecho. Por lo tanto, era un derecho al cual nosotros no íbamos a renunciar, pese a las circunstancias adversas que tenemos por la convocatoria que se ha hecho actualmente para la ley de tierras, ¿no? Y la experiencia también que hemos tenido en la ley de aguas, ¿no? ¿Y la segunda razón que motivó? La segunda razón es que digamos, siempre hará falta necesidad de difundir todo proyecto de ley, toda la política pública del Estado está impulsando en general, o sea, toda la actividad que hace el Estado debe estar informada a la sociedad, y más sobre todo cuando son leyes que van a involucrar a temas fundamentales, en este caso de la tierra, a los pueblos y nacionalidades. Entonces eso fue como una necesidad inevitable de que nosotros debemos estar en medio de esa discusión. Esas fueron las 2 razones por las cuales nosotros se tomó la decisión de participar. Obviamente también se hizo varias críticas de preocupación e incluso la posibilidad de impulsar algún proceso para que se rectifique la metodología de convocatoria. Muy bien, entonces 2 las razones que analizó y definieron que la CONAIE participe de esa consulta prelegislativa. Refrendar un derecho, como es el de la consulta prelegislativa, y el otro, dar a informar a todos lo que es el contenido de ahora proyecto de ley y que mañana puede ser una ley y que todos la conozcan, los pro y los contra de la misma. Hay 3 temas sustantivos que motivan esta consulta prelegislativa. Entiendo que ustedes los han analizado y qué lecturas han podido ya formar. Si usted se refiere a las 3 preguntas del instructivo, justamente es una de las críticas que nosotros tenemos. Es decir, la consulta, la Constitución y el Convenio 169 dice que la consulta se hará sobre una medida legislativa. Y en ese sentido, lo que nosotros consideramos que lo que debe ser sometido a consulta es el proyecto de ley en su conjunto. ¿Toda la ley? Toda la ley. No solo una parte o algunos temas de la ley. Obviamente la sentencia de la Corte Constitucional respecto a la ley de mineros, donde se fijó ciertos parámetros para la consulta, pero habla de que por metodología se fije temas sustantivos, y nosotros creemos de que las 3 preguntas que se hacen no son temas sustantivos, son lo que se está preguntando no solo son obviedades, es decir, se nos pregunta, por ejemplo, en el primer tema de que si estamos o no de acuerdo con
el reconocimiento de las tierras comunales y legalizaciones, reconocimiento y legalización de tierras comunales y territorios ancestrales. Decimos, eso es un absurdo que nos pregunten eso. No solo porque eso no está en discusión, sino que además es un mandato constitucional, ¿sí? Que le obliga al Estado, es una obligación del Estado que se reconozcan los territorios ancestrales y las tierras rurales. Y se legalice las tierras rurales. Ya. Y además que eso, según la Constitución y el Convenio 109 también referente a eso, dice que serán procesos inmediatos y gratuitos. Es decir, no tiene ningún sentido de que se nos llame a una consulta prescriptiva para preguntar eso, que es un mandato constitucional. Ustedes se ratifican en que es una obviedad, es decir, claro, es una pregunta obvia. El segundo tema tiene que ver con el uso y usufructo o aprovechamiento de estos suelos y estos territorios. Es el mismo caso. El artículo 57 de la Constitución, todos los numerales que hace referencia, habla también de que las comunidades, los pueblos y nacionalidades participarán en el usufruto de lo que represente las actividades en ese territorio, obviamente tomando salvedad del tema que perjudica a esos territorios, como del tema que la crítica que nosotros siempre hacemos a la minería, pues ese es otro tema, pero en este caso concreto eso vuelve a ser no solo una obviedad, sino que preguntar eso es una inconstitucionalidad y esa es nuestra posición. Bien, y el tercer tema tiene que ver con la participación social y la resolución de conflictos. Ahí es el mismo caso de las dos anteriores, solo que aquí hay una gravedad todavía porque dice de que si estamos de acuerdo con que las comunidades resuelvan sus problemas de territorios, los problemas internos relacionados a territorios, límites, y que en caso de que no se resuelvan sea conocida por autoridad por la autoridad del Estado, el MAGAP, por el MAGAP o la Autoridad Nacional Agraria que se crearía con esta ley. Ahí nosotros decimos que eso es incluso no solo es una obviedad, también contradice la Constitución porque la autoridad, según el artículo 161 de la Constitución, la autoridad indígena es esa autoridad y es juez, resuelve para conocer todos los conflictos internos de la comunidad. Si incluso tomando en cuenta la sentencia, en el caso de la Cocha que tiene la Corte Constitucional, prohíbe solo a aquellos, ponen en duda, hay una discusión que no es el tema en este momento, de tratar temas relacionados con delitos que atenten contra la vida de las personas. Pero el resto se supone que la Constitución manda que resuelva y además que la resolución de una autoridad comunal no está sujeto de revisión de ninguna autoridad salvo el control constitucional de la Corte. Entonces, poner en la pregunta de que si estamos de acuerdo que si resolvemos con Luis, si no podemos resolver los conflictos, sea decidido por la autoridad de Estado, es ir directamente en contra de la Constitución. Entonces, por lo tanto, la crítica que hacemos es eso. Si nos van a consultar, que se consulte la Constitución, que se consulte toda la ley que se está debatiendo. Y por razones metodológicas, que se organice por temas sustanciales, pero esas tres preguntas no son para nada sustanciales. Si la CONAIE ha determinado que son tres preguntas innecesarias y hasta inconstitucionales, entonces, ¿cómo va a enmarcarse la participación de la CONAIE en esta consulta prelegislativa? Hay recursos jurídicos que contempla la misma Constitución y lo otro es la movilización que se hizo el día... La semana anterior, el día jueves, a propósito de la Cumbre de los Pueblos, presentamos un documento a la Asamblea, ¿sí? En donde ponemos estas condiciones y en el más sentido democrático esperamos que estas observaciones sean acogidas para no llegar a otros temas más o sea, que la ley contempla. ¿Cuáles son las más importantes? El diálogo es justamente la que les acabo de decir. Lo que usted nos acaba de reflexionar. ¿Ya? Ni por razones metodológicas se puede dividir en muy corto número de temas sustanciales y además que no sustanciales y que las preguntas que se nos hace o que se va a hacer a los consultados es tan obvias y no solo obvias sino además de inconstitucionales. En todo caso, ustedes están organizados para participar en esa consulta prelegislativa. Sí. ¿Cómo se ha organizado la CONAIE para esa participación? Bueno, digamos, ya hay la experiencia de cómo fue la participación en la ley de aguas, es decir, nosotros siempre actuamos por asambleas. Y bueno, ya la resolución a nivel nacional está tomada, que no fue tomada solo por los dirigentes nacionales, sino por la participación de los presidentes y presidentas de los pueblos y nacionalidades. A partir de eso, obviamente, esta decisión será ratificada o refrendada, es la necesidad de eso, de que en cada provincia se vaya tomando la decisión de cómo se va a participar. Y lo que nosotros hacemos es apoyar lo que cada provincia, cada pueblo decide su forma de participación.
Esa es lo que nosotros estamos encaminados en este momento. Este es uno de los tantos temas en donde lo técnico muchas veces supera a lo político. Sin embargo, ya en el campo de las decisiones, lo político muchas veces supera a lo técnico. ¿Cómo equilibrar el tratamiento de este tema para que todos lo comprendamos y todos sepamos lo que está sucediendo con este proyecto de ley de tierras? Bien, yo creo que sí, o sea, digamos, la socialización debe ser tarea no solo de nosotros como organización social, sino es una obligación del Estado, socializar las leyes que están manejando. Obviamente los medios de comunicación juegan ahí un papel muy importante, pero no es suficiente. Y ahí creo que hay que buscar otras formas. Y eso hay que hacer una diferenciación también con la consulta prelegislativa. La consulta prelegislativa, no es un proceso de socialización, es un problema de participación de la sociedad, en este caso de los pueblos y nacionalidades, en un acto legislativo, que se va a recoger las opiniones de qué es lo que piensan las comunas, pueblos y nacionalidades respecto de esta ley en concreto, que es la ley de tierras. O sea, no es un tema solo de socialización. Así es. Ahora, también a propósito de este tema del proyecto de ley de tierras, se pone en el análisis por parte de la CONAIE temas como la minería, temas como las resoluciones que se han tomado a nivel ejecutivo con el decreto 16. ¿Cómo no mezclar lo uno con lo otro? Porque a la final termina confundiéndonos a todos. Digamos, no necesariamente es confundir, me parece que es una necesidad. Es decir... ¿Lo uno tiene que ver con lo otro? Claro. ¿Sí? Solo fijemos una cosa. A ver. El decreto 16 primero equipara todo tipo de organización a un mismo nivel. O sea, es lo mismo, según el decreto 16, una organización de los empresarios, el comité empresarial, o sea, y lo mismo una común. Les ponen el mismo rango y nivel y los procesos son los mismos. Y segundo, el instructivo que hay para aplicar el decreto 16 fija de que una tal grado de especialización de las organizaciones que en el caso de las comunas quedaríamos descortizadas en varios sectores. Es decir, dice, para temas agrarios deben ser inscritas exclusivamente en la emisión de agricultura, pero para manejos de agua deben ser inscritas en la Senagua. Las comunas hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, y sobre todo, digo, esto tiene relación con la ley de tierras porque en la ley de tierras hay un capítulo dedicado a comunas, pueblos y nacionalidades. Nuestra crítica y observación a ese capítulo de la ley es que no hace más que repetir lo que ya está en la Constitución, y la ley no debe hacer eso, y no debe repetir, sino debe ampliar y ver cómo los mecanismos para aplicar lo que dice la Constitución. En esta ley, en el proyecto de ley de tierras no se hace eso. Y sobre todo, si no está claro la comuna, cómo va a funcionar el sistema de propiedad de tierras en la ley de tierras y territorios ancestrales, si no está claro eso, entonces el decreto 16 no solo que no va a ser aplicable, sino que va a crear grandes conflictos, que ya está creando grandes conflictos a nivel de las comunas. Y no es que los dirigentes de la CONAIE estemos agitando a la gente, son las mismas comunas que están entrando en conflictos fuertes por el problema de la inscripción y legalización, no solo de la persona jurídica, sino además de inscripción de los directivos, ¿no? Muchas directivas de este año han sido anuladas o desconocidas o han sido imposibles de inscribirse por este tema fundamental. Entonces, ustedes cuestionaron el contenido del decreto 16 ante la Corte Constitucional. ¿Todavía no hay una resolución, un pronunciamiento de esta instancia? Nuevamente en la marcha del día jueves fuimos a la Corte Constitucional a exigir de que haya un pronunciamiento, y ya vamos cerca ya de 2 años, si no me equivoco, en que no se ha dado pronunciamiento a esto. Entonces, lo que nosotros exigimos es una respuesta. Si nos acusan de que estamos movilizando, de que hacemos movilización sin argumento, ahí está el argumento. El argumento es que la CONAIE presentó un recurso constitucional y no hay respuesta. Entonces, ¿a qué tenemos que atenernos? Muy bien, queremos agradecer estas explicaciones que nos ha compartido el señor Floresmiro Simbaña, dirigente de la CONAIE, respecto de las razones que se tuvo en esta organización para participar en la consulta prelegislativa en torno al proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Las razones por las cuales además cuestionan que esta consulta prelegislativa no haya acogido algunos de los planteamientos de la CONAIE, y también el por qué se enlaza al tema de la ley de tierras, el decreto 16, por ejemplo, la existencia de la minería, en espera siempre de respuestas de parte de aquellas organizaciones e instancias del Estado ecuatoriano que, pese a tener estos casos en sus manos, no hay todavía una decisión. Muchísimas gracias al señor Floresmiro Simbaña, dirigente de la CONAIE. Y con él finalizamos este encuentro, este diálogo.
Queremos agradecer por su atención y despedirnos hasta una próxima oportunidad. Tengan ustedes, señoras y señores, muy buenas tardes.